Buenas tardes amigos, mi nombre es Julio Valdés. Ya tenía tiempo de no estar con ustedes acá compartiendo algunos puntos de vista en relación a la historia, la situación social en Guatemala. Y pues decidí, bueno, dado de que ya estamos cerca de otro aniversario más de la firma de los acuerdos de paz, entonces he decidido sacar este análisis que se va a dividir en 7 partes y que se va a llamar los 7 mitos sobre el conflicto armado en Guatemala, y espero que les pueda servir para poder entender un poquito más esto que se ha conocido como el hito histórico de lo que aconteció aquí en Guatemala y en toda la región centroamericana. Así que con ustedes, los 7 mitos sobre el conflicto armado interno en Guatemala. Y ahí les va el mito número 1. El mito número 1 parece ser una cuestión obvia. ¿Sí? Mito número 1, que este conflicto fue un conflicto entre buenos y malos, ¿verdad? Ese es, regularmente cuando nosotros observamos esto, pareciera ser que estamos hablando acerca de una película de Hollywood, ¿verdad? Porque regularmente se plantea así. Sin embargo, quisiera hacer algunas puntualizaciones que a ustedes les podrían servir. Primer punto, no existe tal visión de un conflicto armado entre buenos y malos. Eso solamente queda como les decía, en las películas de Hollywood, y tiene esto una visión más, un objetivo más propagandístico, ¿sí? La visión de los conflictos armados entre buenos y malos a lo Hollywood no es más que una estrategia de propaganda. Esta visión fue secundada por todos los gobiernos del mundo que intentaban justificar así una visión de la historia, que case obviamente con reclamos posteriores que se puedan hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la visión que ellos tenían sobre lo que aconteció en el Pacífico la guerra contra Japón, pues obviamente justificó mucho de la lectura de la historia, justificó luego lo de las dos bombas atómicas, ¿verdad? O lo que sucedió en Europa, lo mismo, ¿verdad? Esa visión de la historia sirvió para juicios en el caso contra criminales nazis. Igual en el caso de Guatemala, esa visión entre buenos y malos tiene una cuestión propiamente de propaganda, valga la redundancia. La propaganda crea héroes y villanos, como sucede en todas partes del mundo. Pero en el caso de Guatemala, la narrativa que se impuso fue la de un ejército compuesto por puros genocidas contra la población civil. Y en forma paulatina, el conflicto, si ustedes se dan cuenta, para los que han seguido de cerca todo esto, el tema del conflicto ha quedado en un segundo y hasta un tercer plano. ¿Por qué? Porque se impuso la narrativa de un genocidio. Y en un genocidio, pues obviamente solamente pueden haber victimarios y víctimas. En este caso, las víctimas eran indígenas y los victimarios era el ejército de Guatemala. ¿Por qué esa visión? Porque esa visión sirve para reclamos posteriores. Por otro lado, la visión esa de los buenos, por si acaso se habla de ellos alguna vez, en el caso de Guatemala, por lo regular, como el tema del genocidio se impuso, pocas veces se habla de los guerrilleros, a pesar de que en Centroamérica la guerrilla salvadoreña o la guerrilla nicaragüense tuvo grandes logros a nivel militar. En Guatemala no, y es porque la guerrilla en realidad fue un momento de boom, pero luego tuvo un declive pero muy fuerte. De eso es lo que vamos a ir analizando en cada uno de estos videos. Eh, Aquellos contradictoriamente, estos guerrilleros se muestran como los defensores de causas populares del pueblo. Aquí hay mucho de romanticismo, entra en juego esa visión sobre los jóvenes rebeldes, sobre indígenas resistiendo, mujeres altivas enfrentando al ejército todopoderoso, racista, clasista, instrumento de los ricos. Lo peor que hubo en la historia de la humanidad. Eso es la narrativa que se ha impuesto sobre el ejército de Guatemala. No estamos haciendo aquí ninguna defensa ultranza de ellos.
estamos mostrando la visión que existe sobre ellos. Si se dan cuenta, en el mismo guión, este mismo guión de los buenos muy buenos y de los malos muy malos, aparece en todas las narrativas en todas partes del mundo, y esto no es nuevo a este nivel. Si se dan cuenta, otra vez, esa visión de buenos o contra malos, hay un gran caricaturista mexicano que se llama Rius, y él decía algo muy interesante. Había una frase que decía, la historia la escriben los vencedores. Él lo puso de otra manera, y a mí me gusta más como lo decía Rius. La historia la hacen los vendedores, y en este caso en Guatemala, los vendedores fueron los que finalmente impusieron esa narrativa de los malos muy malos y de los buenos muy buenos. Lo que aconteció en Centroamérica y en Guatemala no fue un conflicto entre guerrilleros buenos y militares malos, o viceversa, entre ejército muy bueno y guerrilleros muy malos. Más bien fue un conflicto entre grupos que intentaban hacerse del poder por medio de las armas, y un ejército como extensión del Estado que lo impidió, o que hizo todo lo posible por impedirlo por medio de, ¿qué?, del uso de la fuerza. Y en medio de toda esta estrategia hubo víctimas civiles, ¿sí?, de todos los estratos, de todos los lugares, de todas las culturas. Esas víctimas fueron los únicos que vieron el final del conflicto, ¿verdad? La visión de buenos y malos son, por su parte, es la visión que se impuso una vez que el conflicto armado dejó de ser funcional para la intelectualidad, que no podía presentar una historia de gloria y de logros militares como sí pasó en El Salvador y como sí pasó en Nicaragua, porque no la hubo. O sea, la guerrilla en Guatemala no tuvo logros militares, realmente fue una guerrilla bastante reducida, y entonces optó más bien por la versión de un genocidio, ¿sí?, de un genocidio, donde la guerrilla prácticamente desaparecía. Esto ya lo habíamos hablado, y toda la narrativa vuelve otra vez discurre entre víctimas y victimarios. Pero cuando de nuevo regresa el tema del conflicto, los intelectuales recurren a plantear que la guerrilla luchaba por los pobres, por los indígenas, por una mayor democracia. Esto resulta paradójico porque la guerrilla jamás fue una organización democrática. Ellos no se manejaban bajo esos criterios. Las guerrillas eran organizaciones militares. Una buena forma de ver los impactos reales de lo que pudo haber pasado, de haber ganado la guerrilla, que en Guatemala nunca, después de 1982 más o menos, dejó de tener posibilidades de llegar a tener alguna victoria aquí en Guatemala. Si nosotros quisiéramos ver realmente qué es lo que hubiera pasado, sería muy bueno que viéramos qué es lo que pasó en El Salvador hoy en día, o lo que está pasando en Nicaragua hoy en día, ¿verdad? Para que tuviéramos una visión un poco más completa acerca de qué es lo que hubiera pasado, sí. El discurso del genocidio, ¿sí? El discurso del genocidio es en esencia el discurso de reclamo por compensaciones hacia un Estado que no se logró capturar. Es la desviación de la atención hacia el hecho de que hubo un conflicto armado. Esto pareciera ser un juego de palabras, pero pareciera ser de que ya no existe conflicto armado, sino lo que hubo fue un genocidio, y un genocidio sin más sentido que la pura sed de sangre por parte del Estado, lo cual también es un tremendo error plantearlo de esa manera. Las cifras, en algunos casos se magnificaron, la cifra de los muertos civiles se magnificaron, en otras se menospreciaron. Yo espero que algún día nosotros como guatemaltecos tengamos la oportunidad de poder analizar esto más a profundidad y sepamos realmente cuál fue el impacto. Entonces, este fue el primer mito sobre el conflicto armado en Guatemala, el mito del conflicto entre buenos y malos.